Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. Estamos de vuelta en El Estallido Invisible. En el episodio anterior nos quedamos en que Pedro Pablo Kuczynski acaba de renunciar a la presidencia de la República. Gracias a todos. Gracias siempre con todo mi corazón. Como recordarán, este sería el segundo proceso de vacancia que PPK enfrentaría. Durante el primero, sus vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Araoz afirmaron que renunciarían a sus cargos si el Congreso vacaba a Kuczynski, forzando a que se realicen nuevas elecciones. Sin embargo, poco tiempo después, durante la segunda vacancia, el vicepresidente Vizcarra se limitó a publicar en sus redes sociales que lo importante era trabajar por la gobernabilidad del país. O sea, se hizo el loco. Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República y asumo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas, y que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde vengan y cueste lo que cueste. De perfil tímido, Vizcarra fue invitado a integrar la plancha de Peruanos por el Cambio como representante de las regiones, pues este venía de ser gobernador de Moquegua, al sur del Perú. Portando la bandera del emprendedor, Vizcarra asumió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de donde salió en medio de cuestionamientos por el aeropuerto de Chinchero. Su renuncia fue la segunda de un ministro de Kuczynski después de que el exministro de Defensa, Mariano González, recordado como el ministro del Amor, fuera acusado de favorecer laboralmente a su nueva pareja. Es que yo no he cometido ningún acto de corrupción, ninguna falta administrativa, y lo voy a explicar también, ninguna falta ética. Lo que he cometido es un hecho de amor. Volviendo a Vizcarra, el gobierno de PPK lo mandó a Canadá como embajador, sin calcular que solo 4 meses después, este volvería para asumir la presidencia. Este punto final es el punto de partida de una nueva etapa de refundación institucional del país, en que la democracia y el respeto por el prójimo. Para hacer la historia corta, el continuo enfrentamiento de Vizcarra con el Congreso le generó mucha popularidad. Básicamente porque a estas alturas ya todo el mundo odiaba a los congresistas. Varias denuncias que tienen que ver con algunos congresistas de la República. El primero, el de los temerarios del crimen, y el otro, el de los guachiturros de Tumbal. Un punto central en estos enfrentamientos fue el apoyo que mostraba el gobierno hacia el equipo especial Lava-Jato, caso del que ya les hablamos en el primer episodio. Este era un grupo de fiscales que venían investigando, entre otras cosas, la entrada no declarada de millones de dólares a las campañas electorales de distintos candidatos y candidatas, con miras a que eventuales ganadores pudieran luego devolver el favor
a las empresas brasileñas con la adjudicación de megaproyectos de construcción. ¿Aló? Doctora, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla. Buenos días, doctor. Dígame. Mientras esto sucedía, un grupo de la policía llevaba a cabo intervenciones telefónicas a sospechosos de integrar bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico y al sicariato. ¿Aló? Doctora, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla. Durante las escuchas, los agentes comenzaron a darse cuenta de que gran parte de las llamadas eran a jueces y fiscales, a quienes les pedían favores para entorpecer las investigaciones y los procesos legales en su contra. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Oye, gracias por este mes, qué pena. Así fue como el Perú conoció a los hermanitos, que es como se llamaban entre ellos los miembros de esta red que comenzaba en la región del Callao y continuaba hasta las más altas esferas del Consejo Nacional de la Magistratura, que era el organismo que seleccionaba o destituía a todos los jueces y fiscales del país. El caso pasó a llamarse los Cuellos Blancos del Puerto. Fue el 8 de julio de este año que escucharíamos el primer audio de la corrupción que vinculaba a César Inostroza. Su voz se escuchaba en un audio en el que negociaba supuestamente reducir la pena para un violador de una menor de 11 años. 11 añitos. Pero está desflorada. ¿Pero quién le ha hecho eso? Ya, yo voy a pedir expediente modelo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? Tras el escándalo, el presidente Vizcarra llamó a un referéndum nacional en el que se planteaba cerrar el organismo judicial y reemplazarlo con la nueva Junta Nacional de Justicia, que buscaría acabar con la red de corrupción descubierta en el Poder Judicial. Doctora, Sí. ¿qué otro amigo de confianza así como usted podemos Civil ayudar? penal. Civil Lo que penal. pueda, necesito vocales. Ya. ¿Ya? Pero absoluta. Ya. Yo le puedo decir, vota por tal, vota por cual, ¿me entiendes? Claro, claro. ¿Ya? Ajá. Claro, porque necesitamos mantener la hegemonía, ¿ya? Ya, perfecto. De paso, en el referéndum también se planteaba la no reelección de congresistas, que en muchos casos coordinaban estrechamente con los jueces acusados de corrupción. Como el odio a la clase política ya era generalizado, la medida ganó por un montón. Vamos a ver los resultados. Por el sí, 87.1%. Por el no, 12.9%. Este es un resultado sobre el que no cabe la menor duda. Ya podemos afirmar que la primera... Las rencillas entre Vizcarra y el Congreso se agudizaron luego de que se revirtiera el indulto humanitario a Alberto Fujimori, que de milagro seguía vivo un año después, pese a que se suponía que le quedaban pocas horas de vida. ¿Lo recuerdan del capítulo anterior? Esa Navidad que se jodió en el Perú porque PPK sacó a Fujimori de la cárcel. La Navidad es un día de alegría y de esperanza. Bueno, pues El Poder Judicial anuló hoy el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori y ordenó su captura. hagamos un paréntesis para mencionar algo que ya comentamos en el episodio anterior. Fujimori falleció hace poco, en septiembre del 2024, en su casa, junto a su familia, ya que a pesar de que anularon el indulto que le dio PPK, este marcaría un antecedente que se aprovecharía años después para liberar al dictador, cuyo legado es el de violaciones a los derechos humanos, asesinatos como los de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, esterilizaciones forzadas, venta de armas a las FARC, compra de congresistas, políticos, medios de comunicación, kilos de cocaína encontrados en el avión presidencial y un largo etcétera. Pero regresemos al 2019. Nos quedamos en que, en una nueva ola de enfrentamientos con el Congreso, Vizcarra decide utilizar la cuestión de confianza para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias. Ante la denegación fáctica de la confianza. ¿Pero qué es la cuestión de confianza? Pues algo de lo que lamentablemente nunca dejamos de escuchar en todos estos años.
el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República. La cuestión de confianza, como su nombre lo indica, consistía en solicitar al Congreso un voto de confianza para que el gobierno pudiera tener luz verde en cualquier iniciativa que los congresistas rechazaran. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Ese era Salvador del Solar, primer ministro de Vizcarra, haciendo cuestión de confianza en el Congreso de la República. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Sin embargo, los congresistas se resistieron a la medida y desconocieron a Vizcarra como presidente, invitando a la segunda vicepresidenta que quedaba del gobierno de PPK, Mercedes Arauz, a ponerse la banda presidencial y a juramentar frente a los congresistas. Juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premia, si no, la demanda. Mantengo mis principios y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República. Arauz había sido ministra de Comercio Exterior durante el segundo gobierno de Alan García. Al principio se volvió popular por encabezar la campaña para que se eligiera a Machu Picchu como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. 100 million votes have been cast by people all over the planet to choose the new 7 wonders of the world. Machu Picchu. Wow, wonderful. Pronto, sin embargo, pasaría a ser rechazada por impulsar un paquete de normas legales que vulneraba los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados frente a proyectos que pretendieran explotar sus recursos. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí. De ninguna manera. Eso es un error gravísimo. Y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. Ese era el expresidente Alan García, refiriéndose a los nativos como ciudadanos de segunda categoría. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. A continuación, un fragmento de la entrevista de Mercedes Arauz con el periodista César Hildebrand. Es que las tribus amazónicas no están planteando solo la intangibilidad patrimonial de sus territorios, sino que están planteando un modelo ambientalista distinto. Que no es verdad que sea así. ¿Se da cuenta que usted dice el interés de los nativos es este? Pero si lo hemos conversado varias ocasiones, los nativos no piensan igual. El problema es que usted le está diciendo qué cosa debe interesarle a los nativos, Mercedes. No lo digo yo, han venido muchas instituciones a conversar con nosotros. Mire, ¿cuántas veces ha sentado usted con los nativos? Yo personalmente no, porque no soy un especialista, lo he trabajado la gente del ministerio. Yo he trabajado con varios, he conversado, esta semana pasada me estoy conversando con varios de ellos. Por lo menos me habré encontrado con 3 o 4 nativos conversando de la realidad de esos pueblos y tratar de entenderlas mejor. Y cómo comunicarnos mejor. Usted ha dicho que hay financiamiento. El gobierno nunca tomó interés a los pueblos indígenas. Se ha venido postergando derechos de todo el tiempo. Desde ahí empieza con fuerza esa intención de querer despojar a los amazónicos, a los indígenas de su territorio. Ante el reclamo de las comunidades Aguajún y Huampis, Arauz respondió que el no aprobar el paquete podría afectar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el TLC, con lo que las protestas en Bagua comenzaron. El 5 de junio de 2009, día del Baguazo, la cifra de muertos ascendió a 33, 23 de los cuales fueron policías.
La masacre en Bagua fue un símbolo de la enorme desconexión entre la clase política de Lima y el resto de la población. Sin embargo, 6 años después, como parte de su campaña como vicepresidenta de PPK en el 2016, Aráoz invitó a un líder aguajún a un parque de la capital para brindarle sus disculpas. Realmente, aún cuando me sé inocente, pido perdón. De más está explicar que para las comunidades amazónicas, el gesto no fue tan bien recibido, como afirmó el líder aguajún, Saúl Puertas. Si que quiere pedir perdón, que se vaya a las mismas comunidades y no lo haga desde un parque. Ha sido tomado esto como una burla. El pueblo indígena se ha sentido burlado por esta actitud porque nosotros creemos que la señora Aráoz es la responsable principal de la matanza y la desgracia que pasó en Bagua el 2009. Pero volviendo al 2018, nos habíamos quedado en que Meche Aráoz estaba juramentando a la presidencia. Afuera del Congreso, sin embargo, las personas que se reunían ahí no estaban muy satisfechas con la juramentación de quien fuera una de las responsables, junto con Alan García, por supuesto, de dar inicio a los hechos que condujeron al baguazo. Tiempo después, en una entrevista para Cosas, clásica revista de sociales de la clase alta limeña, la ex vicepresidenta Mercedes Aráoz, a propósito del lanzamiento de su autobiografía titulada Meche, motivos, causas y razones de una vida, afirma que Vizcarra, a quien consideraba un hermanito menor, era un mentiroso y que ella no juramentó realmente a la presidencia, sino a una encargatura, pues si el Congreso decidía de pronto que había que desconocer a un presidente, pues alguien tenía que quedar para firmar los documentos del día a día. No se puede decir he juramentado, pero era de mentiritas. Pero eso dijo, más o menos. Por eso, o sea, no, es un acto político y es un acto jurídico. La poca seriedad con la que se tomó el evento contribuyó a que al día siguiente ninguno de los responsables se acordara qué pasó ayer, ni quisiera ser acusado de sedición, por lo que Meche dio un paso al costado. No fue hasta un tiempo después que la ex vicepresidenta / presidenta encargada rompió su silencio para reaparecer como cantante de rock. La voz que escuchamos es la voz de Mercedes Aráoz. Interpretación del clásico de la banda Shocking Blues, Venus. Ella no volverá a ser parte de esta historia, al menos por ahora. Con el Congreso finalmente cerrado, y mientras nos preparábamos para ir a otra elección más para elegir a nuevos representantes, llegó la pandemia. En horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. En el Perú comenzó una de las cuarentenas más estrictas de todo el mundo, generando una crisis económica particularmente dura para el sector informal. Hemos dispuesto a través del Ministerio de Salud. Pero para entender esto en su real dimensión, es importante tomar en cuenta que el mercado laboral peruano está conformado por un 70% de trabajadores que entran dentro de la categoría informales. Esto quiere decir que trabajan sin un contrato o beneficios laborales, viviendo de lo que ganan en el día a día para alimentar a sus familias. Y con el colapso de la pandemia, creció el descontento frente a la clase política.
era como dos realidades paralelas. Una es la realidad de la calle, de la gente muriéndose, pidiendo ayuda, etc. Y la realidad que se vive puertas adentro del Congreso, que era una locura. Quien habla es Mirta Vázquez, en ese entonces congresista de la República. La mayoría de congresistas estaba muy preocupada en cómo modificar la ley para que no nos quedemos ese año, sino 5 años. En este contexto de desesperación, el nuevo Congreso buscaba sus propios beneficios a espaldas de una población en la que las personas se endeudaban hasta por millones de soles al internar a sus familiares en una clínica y se hacían largas colas durante días para conseguir un balón de oxígeno que podía llegar a costar más de 1.500 euros. Antes de la pandemia, un balón costaba alrededor de $75. Hoy se debe pagar entre $300 y $1.950. En varias zonas de Lima, los familiares de enfermos de COVID-19 hacen filas de varios días por una recarga. He estado desde el mediodía y voy a estar hasta el día viernes. Es impagable y está haciendo de que estas familias, en su afán natural, su deseo natural de salvar la vida a su familiar, terminen en la bancarrota y con la necesidad de vender la casa, el auto y todos los bienes para poder cubrir esta deuda. Las peruanas y peruanos veníamos escuchando discursos sobre el milagro peruano y el gran crecimiento económico que por años fueron acompañando las cifras macroeconómicas, altas debido al precio de los metales en el mundo. En un país de tradición extractivista y, paradójicamente, muchísima pobreza, al parecer las cosas seguían súper bien. El Perú es un país minero desde el periodo prehispánico. Esa es la voz de Pedro Cateriano, quien asumió en julio del 2020 como primer ministro de Vizcarra frente al nuevo Congreso que se había elegido. La minería, sin duda alguna, es la columna vertebral de la economía del Perú. Esto, lamentablemente, parece que algunos no lo comprenden, señor presidente. El discurso pro minería de Cateriano, durante la peor crisis social y económica de los últimos 30 años, lo llevó a convertirse en el primer jefe de gabinete en la historia del país en ser rechazado por el Parlamento, por lo que su periodo en el premierato duró solo 19 días. No lo comprende, señor presidente. Que serán recordados por los memes de la designación de Martín Ruggiero como ministro de Trabajo, un joven sin ninguna experiencia en el sector público que de la nada pasó a liderar una cartera que se había desplomado del todo durante la pandemia y quien pasó a ser conocido como el ministro practicante. Es una práctica habitual de las personas que estudian Derecho comenzar a practicar desde muy jóvenes. Yo comencé a practicar desde que recién cumplí los 20 años, ¿no? Estoy a puertas de cumplir 33. Tengo más de 10 años de experiencia viendo temas laborales. Todo un emblema para muchas personas de cómo en el Perú tener un apellido europeo puede llevarte muy lejos sin necesidad de mucho esfuerzo. Lo que pido es que me juzguen por mis acciones, por mi gestión y por las decisiones que adopte en el ejercicio del cargo que hoy ocupo, ¿no? Y las peleas entre la presidencia y el Congreso regresaron con otra amenaza de vacancia, luego de que se rumoreara que estaban por aparecer pruebas de delitos de corrupción de Martín Vizcarra durante su periodo como presidente regional de Moquegua, donde casualmente había llegado luego de una carrera en el mundo de la construcción, que como sabemos ha sido un rubro bastante problemático para los gobiernos de América Latina durante los últimos años. Se empieza a gestar un golpe y quienes estábamos en el Parlamento lo sabíamos, porque no era ahí pensar en que tenemos que sacar un gobierno por corrupto, que no sé cuánto. Y con esto no quiero decir que Vizcarra, no crea que Vizcarra es un corrupto. Yo creo que sí, el señor tiene temas de corrupción, pero lo que nos dábamos cuenta es que se estaba moviendo las cosas en función a cómo sacaban a Vizcarra para subir al poder un grupo de gente que quería realmente hacerse del gobierno, ¿no? Con las denuncias de corrupción encima, el Congreso vaca a Vizcarra por permanente incapacidad moral. Alerta,
RPP. 105 votos a favor, 19 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada. Se cita a los señores congresistas para mañana a las 5 de la tarde a la sesión solemne de asunción del cargo de presidente de la República. Se levanta la sesión. Bien, señores, mañana a las 5 de la tarde la ceremonia de juramentación de Manuel Merino como presidente de la República, luego de que el Congreso... Y se le toma juramento al entonces presidente del Congreso, el axiopopulista Manuel Merino. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, quien asume como nuevo presidente de la República, pese a que había sido elegido congresista con escasos 5.271 votos. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Manuel Merino juró el martes como el tercer presidente de Perú desde 2016 en medio de protestas y una profunda crisis política y económica agudizada por la pandemia del nuevo coronavirus. Merino reemplaza a Martín Vizcarra, quien la víspera fue destituido de la presidencia por supuestamente recibir sobornos cuando era gobernador, una acusación sin pruebas concluyentes. De inmediato, Merino pone como primer ministro al conservador Antero Flores Arauz. Los pueblos olvidados del Perú, no me jodan. ¿Usted cree, congresista, que debe aprobarse el referéndum sobre el TLC? Le pregunté, no me contestó. ¿Le vas a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC? Flores Arauz también había sido candidato en la elección presidencial de 2016. Soy Antero. Claro, pero tenía su canción, el de Gato Fiero. Soy Antero. Y en mi gobierno, cadena perpetua para los corruptos, los asesinos y los mafiosos. Ya saben que yo soy postulando, escucho al pueblo, muchos se quejan, y para que no gane cualquiera, él es nuestro gato fiero. En ese spot, el entonces candidato se presenta junto a un hombre disfrazado como Garfield y a una gatúbela de corsé y calzón, que le baila sensualmente a Flores Arauz delante de un fondo de croma, que hace recordar el callejón de Don Gato y su pandilla. Al pueblo no lo van a engañar, gato fiero. Esta pieza de arte peruano contemporáneo todavía sobrevive en YouTube, por si alguien quisiera consultar la fuente. Gato fiero, al pueblo no lo van a engañar. Pero volviendo a la toma de Manuel Merino de la presidencia, más de 3 millones salieron a las calles a protestar contra un gobierno que la apabullante mayoría consideraba ilegítimo y usurpador. Gran parte de la ciudadanía rechaza al gobierno transitorio de Manuel Merino. A la movilización nacional convocada a través de las redes sociales este sábado se han sumado alrededor de 60 colectivos que participan en una marcha pacífica en las principales plazas del país desde esta tarde. La actuación policial en días pasados en contra de los manifestantes ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos que consideran que se ha utilizado una fuerza desmedida e innecesaria. Ante la movilización, la policía comenzó a actuar de manera represiva, disparando al cuerpo de los manifestantes. Al cuerpo, han disparado las bombas lacrimógenas al cuerpo. Directo al cuerpo. Están tirando bombas lacrimógenas de ambos lados. ¡Está matando tu propio pueblo! ¡Resiste! Salí a las calles y veo cómo la policía empieza a reprimir, empieza a llevarse a la gente a las carceletas, a detenerlas. La excongresista Mirta Vázquez continúa con su testimonio. Y yo ya he vivido eso muchísimo, que es una cosa que se repite hace muchos años, que tal vez no se había visto en Lima, pero en las provincias sucedía mucho, ¿no? Yo ya sabía cuál era la mecánica de actuación, digamos, del Estado cuando sale la gente a protestar contra algo que desafía, digamos, el poder del gobierno. De hecho, hubo, ¿no?, esta suerte de torturas de diferentes formas.
perdigones! ¡Vámonos! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me caí en la cabeza! Denuncias de represión, policía. No tenía, miren, lo que he visto en la televisión anoche, no he visto ninguna violencia. Yo no lo he visto. Y si hay una menor, tendrá que ser entregada a sus padres. Nuestro corresponsal Johan Ramírez nos cuenta cómo es la situación en Lima a esta hora. Miles de personas ya están congregadas acá en la Plaza San Martín, en lo que ha sido esta nueva jornada de protestas, no solamente acá en Lima, sino en distintas ciudades del país. Esto asusado en buena parte por las declaraciones del ministro de Interior del nuevo gobierno, Gastón Rodríguez, quien dijo apenas ayer que las fuerzas del orden no habían repelido las manifestaciones con gases lacrimógenos ni con perdigones cuando estas eran pacíficas, cuando lo cierto es que el jueves en la noche vimos, y yo mismo estuve allí en esa manifestación y vi cómo la policía reprimía de manera bastante violenta una manifestación, una protesta completamente pacífica que tenía lugar frente al Palacio de Justicia. De modo que pues hoy el país entero vive una nueva jornada de protestas. También se han denunciado intentos de censura contra los medios de comunicación, sobre todo contra los medios del Estado. Renunció el jefe de prensa del canal estatal denunciando que había recibido una llamada de parte del primer ministro en la que le pedían no dar cubrimiento a las protestas de calle de la población. De modo que pues esto hace pensar en un precedente complicado acá en Perú, que es básicamente los días más oscuros de la dictadura de Alberto Fujimori, cuando también se intentaba reprimir y censurar a la prensa libre. Las marchas en todo el país continuaron durante los días siguientes. Alberto Vergara, ¿hasta qué punto acá hay un problema de cambio generacional que los que tenemos más edad no estamos percibiendo? Creo que ese es un punto básico, Fernando. Los últimos meses nos lo hemos pasado hablando del país formal y del país informal, y creo que lo que surge acá es una división generacional muy importante. Un gobierno como este que representa, encarna a un país viejo, amargado, rancio. Las aspiraciones son más bien las de un Perú joven, alegre, abierto al mundo, que no quieren un país de clientelismo, de impunidad, que quiere un país de igualdad ante la ley, aunque sea, y que van a ganar, porque ¿quién crees que va a ganar? ¿Un gabinete de gente que no puede pronunciar la palabra Instagram? ¿O estos chicos en la calle que la socióloga Noelia Chávez ha dicho que son una generación del bicentenario? Nosotros los jóvenes estamos defendiendo la educación en el Perú. La educación no puede ser tomada por Merino de Lama y Antero Flores Arauz. Es una situación... De acuerdo a las entrevistas que nosotros hemos hecho con los detenidos, muchas personas han sido detenidas de manera arbitraria, simplemente por ejercer su derecho constitucional a la protesta. Están usando armas tóxicas contra nosotros, contra tu pueblo. Esto no es justo. Nosotros hemos salido con las manos sin armas, con las manos en blanco, nada. No tenemos nada y nos matas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué, genocida de mierda? Cuando estamos caminando tranquilos, por adelante y por atrás, en el medio bombas, nos están matando. Merino, eres culpable de cualquier cosa que Merino de ¡corrupto, maldito! La violencia escaló hasta la noche del 14 de noviembre del 2020, en que los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado murieron asesinados por perdigones disparados por la policía, tal y como consta en el informe forense. Brian Pintado Sánchez, un joven de apenas 22 años, quien nunca soltó la bandera, perdió la vida con 11 impactos en cara y cuello. Minutos después, Inti Sotelo Camargo, un estudiante de hotelería, quien llegó acompañado con su primo a la marcha, fue la segunda víctima. ¡Lo mataron de una bala al corazón! El ministro dijo bien claro de que no subamos a los perdigones. Mi hermano ha fallecido por tirar de perdigones. Ellos lanzan al cuerpo perdigones. Estas son las consecuencias que hacen. Esos congresistas no tienen sangre en la cara que piensen en nuestro país, porque nuestro país, los 500 años que gobiernan los mismos. Voy a seguir asistiendo por mi hermano Merino ahora, que se lo llevó tu PNP.
Tu PNP se lo ha llevado, voy a seguir siendo contigo, Merino, hasta que te largues. Ya, mi hermana ha fallecido porque la PNP lo ha matado, así de simple es, por sabía defender a su patria. Pese a que se reportaron intentos por desaparecer las pruebas de balística, el rechazo ciudadano en todo el país fue tan grande que Manuel Merino se vio forzado a renunciar al cargo, a tan solo 6 días de haberse colgado la banda presidencial. Los acontecimientos se han precipitado en Perú después de una semana de protestas con medio Consejo de Ministros dimitido y con todos los partidos en contra. El presidente interino de Perú, Manuel Merino, ha dimitido. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz. Se convierte así en uno de los presidentes más breves de la historia de Perú. Es el tercero que pasa por el Palacio Presidencial en 2 años y medio y lo hace tan solo 5 días después de asumir el cargo, desde que el Congreso decidiera aprobar por mayoría. Esto no le impediría luego solicitar la pensión vitalicia de más de 15.000 soles mensuales que se le da a quien ha sido presidente de la República. Para nuestros oyentes en el exterior, en el Perú se usa el término conchudo para este tipo de cosas. La noche más dura en el país, sin duda, ha sido esta madrugada después de la muerte de 2 jóvenes que se manifestaban en las calles de Perú. Empezaron las renuncias de prácticamente todos los ministros del Consejo de Gobierno de Manuel Merino, así que las opciones que le quedaban no eran demasiadas. Ahora el Congreso tendrá que elegir por consenso un nuevo presidente, el nuevo nombre que salga de la Cámara. De él dependerá la estabilidad del país. Mientras Merino abandonaba el palacio, a solo unas cuadras se realizaba la votación para definir quién se haría cargo de la presidencia del Congreso. Y ante la ausencia de un mandatario, esa misma persona asumiría el cargo de presidente de la República, teniendo que convocar de inmediato a nuevas elecciones. Usted era voceada para asumir la presidencia. ¿Ha sido elegida así por el Frente Amplio? No, eso es algo que todavía no se ha discutido, todavía no hemos comentado eso. Hay personas que lo están planteando. Bueno, yo les agradezco. Yo soy una mujer de izquierda, siempre lo he sido y soy decente y no tengo ningún chicharrón. ¿Asumiría usted el reto de asumir la presidencia de la República? A ver, este es el momento para que los políticos, para que todos los políticos actuemos con transparencia y con valentía, porque no es momento para ser cobardes. Esa era la congresista de izquierda y reconocida poeta Rocío Silva Santiesteban, que por un momento estuvo a punto de ser elegida presidenta, pero el acuerdo político se enfrió. Ella me llamaba a consultar y me dice, me están proponiendo para la mesa directiva, para encabezar, pero eso significaría que yo paso a ser presidenta. Y yo le decía, pero Rocío, acepta, eso es un momento crítico, yo creo que lo harías muy bien. Yo la animaba y todo, y estaba muy emocionada por ella. Pero al final la traicionan y cae pues esa elección, ¿no? Señores congresistas, no se ha alcanzado el número de votos requerido en primera votación. En Perú sigue vacante la presidencia de la República después de que el Congreso no alcanzara anoche el consenso. Se suspende la sesión. A pesar de que había una lista pactada, los congresistas no apoyaron la candidatura de Rocío Silva Santiesteban. Podría haberse convertido en la primera mujer en la historia de Perú en asumir la presidencia de la República, pero finalmente... Y a la hora de la verdad, todo el mundo vota como le da la gana. Mientras dentro del Congreso se producía el bloqueo, fuera pitadas y cacerolas. Una vez más, decepción. Los peruanos confiaban en despertarse hoy con un nuevo gobierno. Y una cosa más, para las próximas generaciones, voten con conciencia. Hoy los congresistas volverán a probar suerte y votarán a un nuevo candidato. Lo que pensábamos es mover, ¿no? Que Francisco Sagasti vaya adelante, después vaya Rocío, que no sé cuánto, reacomodemos la fórmula y mañana la volvemos a votar. Y yo esa noche me fui otra vez a las comisarías porque ya había denuncias de desaparecidos. Yo me la pasé toda la noche y la madrugada en comisarías. Y Rocío el siguiente día me dice, tienes que venir a que vamos a nuevamente hablar sobre la fórmula. Y bueno, yo puedo aceptar, bajar, que Francisco Sagasti vaya adelante, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que encontrar una salida. Rocío era muy desprendida, ¿no? Y yo fui al Congreso, me fui a la oficina de la bancada y había un mueble grande y me tiré a dormir ahí.
me moría de sueño, no había dormido toda la noche, así que como a las 12:30 siento que alguien me despierta, ¿no? Y yo así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía media soñando. Y entonces Rocío me dice, ya tenemos la nueva fórmula, Mirta. Y me dice, bueno, va primero Francisco Sagasti, luego va a ir Acción Popular y luego va el Frente Amplio. Y yo le digo, ya no importa, la cosa es que salgamos de esto y tal. Y Rocío me dice, sí, pero siéntate, Mirta, me dice. Yo no voy, me dice, vas tú. ¿Qué? Yo así, no, yo todavía estaba como soñando, no, yo no puedo estar en una lista así, ¿por qué? Porque es demasiada responsabilidad, Rocío. Mirta, escúchame, a mí la gente no me quiere, me va a rechazar por una serie de razones, no vamos a arriesgar esta fórmula, entonces tienes que ir tú, pero Rocío, yo no sé nada de esto, yo no conozco nada de esto. Mirta Vázquez llegó al Congreso de la mano del Frente Amplio en las elecciones congresales del 2020. Con 12.687 votos, fue la cuarta congresista más votada de Cajamarca, donde era conocida como la abogada de Máxima Acuña, la campesina que se enfrentó a la minera Yanacocha por el proyecto Conga que afectaría sus lagunas. Nosotros lo que defendemos es derechos básicos de personas o comunidades pobres que no pueden defenderse. Tras un receso, se propuso a Francisco Sagasti del Partido Morado, de centro derecha, como candidato de consenso. Y yo iba pensando y decía, bueno, segunda vicepresidencia no es mucho, pero ¿qué significará eso? Ya, pero apúrate, vamos. Y llegamos donde teníamos que firmar y me acuerdo muy bien que Carmen Omonte estaba ahí haciendo la lista y dijo, bueno, un momentito, compañeros, yo acabo de consultar con el partido, ella era de Acuña y el partido no acepta que Acción Popular vaya segundo, porque son los responsables de esta crisis. Pero ¿cuál es la propuesta? Que cambiemos, que suba el Frente Amplio y que baje Acción Popular. Y ya todo el mundo dijo, mira, falta 15 minutos para presentar la lista, ya firmen, sí, está bien. Y yo no me despertaba todavía bien, entonces estaba así como, firma, Mirta, y yo, pero ¿están seguros de esto? Sí, firma. Y yo firmé, y de ahí yo recién así como volviendo en sí, decía, por Dios santo, ¿qué estoy firmando yo acá? ¿Qué significaría eso? Que tú eres la presidenta del Congreso si es que ganamos. Y yo, no, yo me iba así como me iba detrás de todos, pero todo el mundo me decía, sí, ya, esta es la única salida, que no sé cuánto. Y después me iba calmando y decía, no, pero a ver, cálmate, no nos van a elegir, va a pasar lo mismo que ayer, los golpistas nos van a tirar la lista, ¿no? El resultado de la votación es el siguiente. A favor de la lista única, 97 votos. En contra, 26. Abstenciones, 0. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, la señora Mirta Esther Vázquez Chuquilín, primera vicepresidenta. Veo que Francisco Sagasti se levanta y empieza a agradecer y le empiezan a felicitar. Yo, Francisco Sagasti Hochhausler, juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el período constitucional 2016-2021. Tras la votación, Sagasti juramentó como presidente y llamó a elecciones generales, las mismas que se realizarían el año siguiente, en abril del 2021. En este cambio de época que nos ha tocado vivir a todos nosotros, es difícil orientarse y encontrar un rumbo en medio de la turbulencia y la catástrofe acelerada que es esta pandemia, que en pocos meses nos trastornó la vida en todo el mundo, y de la catástrofe en cámara lenta, pero no tan lenta ahora, la catástrofe del cambio climático, que también amenaza en modificar radicalmente los cimientos de nuestra civilización. En estos momentos de crisis sin precedentes,
Apodado El Quijote, por su parecido físico con el personaje clásico de la literatura, llamó la atención por su cita al gran poeta peruano César Vallejo durante su discurso inaugural. Quisiera compartir con ustedes las últimas líneas de mi poema favorito de César Vallejo, Considerando el frío. ¿Recuerdan ustedes cómo empieza? Considerando el frío imparcialmente. Pero lo que es importante... Tras poner en aprietos a los congresistas que no tenían mucha idea del poema en cuestión, Sagasti pidió perdón a las víctimas de la represión durante las manifestaciones. Sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordán Inti Sotelo Camargo, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas, que expresaron y vieron la movilización ciudadana realizada en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta. En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos. Si alguna capacidad de rectificación tiene la clase política, el sacrificio de estos jóvenes debe marcar un hito para que cambiemos la forma tan nociva en que hemos estado ejerciendo la política. Posteriormente, en un mensaje a la nación, el nuevo presidente ofreció trabajar por lo que denominó modernización de la policía, sin llegar a usar el término reforma, que era lo que gran parte de la población reclamaba tras el asesinato de los dos jóvenes. También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú en defensa de los derechos ciudadanos, el orden interno y la seguridad ciudadana. Solo un par de meses después de las multitudinarias protestas contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino, en el que el rechazo de las y los peruanos fue absoluto, comenzó otra protesta, esta vez de agricultores en la región de Ica, al sur de Lima. La situación está complicada. ¿Nos llama la señora? Geraldine Martínez, que es una vecina del sector Santa Cruz, esto en Paracas. Adelante, Geraldine, la escuchamos. Buenos días, señorita Patricia. ¿Cómo está, señora? Periodista. Realmente ya cansado de este abuso agrario, tantos años con la misma ley. ¿Cómo es justo que nos paguen 36 soles, señor? Más de 8 horas de trabajo, a las 3 de la mañana, hacer mi desayuno, a las 4:30 me estoy viendo, exponiendo a mis hijos, dejándolo, y salgo y me explotan más de 8 horas, señorita, salgo a las 3, 4 de la tarde, solo por 36 soles, señor, sin comida, sin agua. Se bloquearon carreteras por manifestantes que exigían derogar una antigua ley de promoción agraria del 2001, que se había extendido recientemente por 10 años más, y que fijaba el sueldo de los trabajadores en $10 americanos por día. ¿Por qué tiene recursos humanos una empresa si supuestamente es a favor del trabajador y sin embargo están en contra de nosotros? Nos golpeamos, nos caímos y nos dicen te vamos a descontar el día, solamente te vamos a pasar 1 hora y cuando vamos a cobrar ni siquiera esa hora pagada. Así sufrimos nosotros los campesinos, señora. El mercado es quien está regulando cuánto se le termina pagando al trabajador. En el país existen unas 300 empresas agroexportadoras. Las top 10 son líderes en el mercado mundial de frutas. Sus exportaciones nunca dejaron de crecer desde la dación de la ley Clinton. En el 2019, sus exportaciones fueron de casi $7.500 millones. Basta de pensar que el negocio agrícola es una chacra, que es algo sencillo, que es algo humilde. En el negocio agrícola se gana mucho dinero. Acá los beneficiados son los ingenieros, son los caporales más nosotros, ¿no? Y los dueños del fondo, por eso no hemos cansado. Y esta lucha no va a parar nunca.
El Congreso no aprobaba la derogatoria de la ley y las protestas en Ica se multiplicaron por otras regiones de la costa, generando bloqueos en distintos puntos de la carretera. A pesar de la promesa del presidente Sagasti de modernizar la policía volvió a reprimir violentamente disparando al cuerpo de los manifestantes, entre ellos Jorge Muñoz, de 19 años, quien falleciera por impacto de bala. Jorge Muñoz, de 19 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de la policía que intentaba despejar una ruta bloqueada en Virú, 490 kilómetros al norte de Lima, según confirmaron sindicalistas a medios locales. Esta vez, sin embargo, la muerte ocurrida en el campo y ya no en Lima no llegó a ser condenada de forma unánime por la generación del Bicentenario, que no salió a manifestarse por esta causa. Las clases altas peruanas, que se beneficiaban de la ley de promoción agraria y de la explotación laboral de los campesinos, estigmatizaron las manifestaciones. Leyendo sus tweets, veo que usted ha sacado uno en donde comparan a los trabajadores de Ica que protestan con terroristas. Lo que veo acá no es una marcha pacífica, es una marcha sumamente agresiva y es lo más parecido que vivimos a los finales de los 80. Ica no está ni de cerca en una situación controlable. Es decir, si uno no marcha a romper cosas, a destruir cosas, te atacan. Eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo, ¿o me equivoco? Yo creo que se equivoca, porque eso es desconocer lo que la criminalidad terrorista significó en el Perú y utilizar un traumatismo histórico de nuestro país para denigrar... Lo primero que hemos pedido es que nos digan con quién podemos hablar, pero no hay una cabeza, entonces esto preocupa muchísimo. Pero si lo llama terroristas por adelantado, señor Sillonis, ¿quién va a querer hablar con usted? Pero si entran a su propiedad, ¿usted se sentiría cómodo? Ese audio pertenece al joven Benjamín Sillonis, nepo baby agrario e hijo del empresario de la agroexportación Fernando Sillonis, quien en el Día del Trabajador tuvo las siguientes declaraciones. La conclusión es que no debe haber salario mínimo legal, en realidad en ninguna parte, ¿no? Porque uno paga lo que el mercado genera, ¿no? Así es la vida. Yo sé que suena feo, suena crudo, pero así es la vida. Garabombo se hace visible al rebelarse, dice la novela de Manuel Escorza que citamos al inicio del episodio anterior, pues en la prisión había entendido la verdadera naturaleza de su enfermedad. No lo veían porque no lo querían ver. Era invisible como invisibles eran todos los reclamos, los abusos y las quejas. En el hielo de esa noche, Garabombo decidió volverse invisible. Mejor dicho, propagar la herejía de su invisibilidad. Antaño había sido transparente para las autoridades. Hoy sería invisible para todos los hombres. Blindado por su armadura de cristal, cruzaría hitos vedados, penetraría caseríos resguardados, convencería a los tímidos, seduciría a los prudentes. Son hechos bastante próximos a la realidad, ¿no? Esto nos lleva al famoso tema que si la literatura de América es o no es delirante, ¿no? Es y no es delirante, es nuestra historia la que es excesiva. El Estallido Invisible es un podcast documental que llega gracias al Seminario Permanente de Investigación Agraria SEPIA. Este podcast de autocinema es escrito y dirigido por Gonzalo Benavente Seco y Grecia Barbieri, quien además realizó la investigación. La producción corre a cargo de Carolina de Negri. Willy Ilizarbe realizó el registro de sonido.
además del diseño sonoro, junto a Gonzalo Benavente Seco, quien también editó este episodio. La música original es de Santiago Pillado Maceu. Por Sepia, hemos tenido el acompañamiento de Mari Burneo y Josefina Rodríguez, a quienes les agradecemos, al igual que a Joana y Yandira Palomino por apoyarnos con la prensa. Nosotros somos Valeria Román Marroquín y Pablo Saldarriaga, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Ahí se ven.